Bien, así vamos ahí con nuestro último candidato del día. Él es Jan Verheye, número 8 para la Cámara de Diputados del partido Sí Creo. ¿Cómo está, Jan? Muy buenos días. Yolisa, muy buenos días. Un saludo a tu teleaudiencia. Muchas gracias por la invitación. Jan, cuéntanos un poquito de ti. Bueno, mi nombre es Jan Verheye Salde, tengo 45 años, casado con un hijo. Soy abogado de profesión, especializado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Me dedico actualmente al ejercicio de la defensa y el litigio en un estudio jurídico y también patrocino a funcionarios y exfuncionarios en el sistema de corrupción de funcionarios. Correcto. Eres abogado de profesión. Te contaré que la mayoría de candidatos hoy por hoy están basados a esta carrera. Así es. ¿A qué crees que se debe? Que están entrando a política, que hoy por hoy, porque he entrevistado a muchos candidatos por muchos años y no ha habido tanta masa de abogados como lo he visto ahora. Bueno, te respondo desde la perspectiva de la formación. Cuando yo me hice abogado en mi facultad, se estudiaba Derecho y Ciencias Políticas, entonces el Derecho y las Ciencias Políticas están afines. Claro. Y es por eso que, además de la preparación, que en mi caso sí yo la tuve una preparación política en la Fundación Friedrich Naumann y el IPL, eso refuerza la vocación de que los candidatos en su gran mayoría sean abogados. Correcto. Jan, ¿por qué ingresar al partido Sí Creo? ¿Qué es lo que te llamó la atención? ¿Qué es lo que te gustó? A un partido nuevo, ¿no? Como es el equipo rojo, como le digo yo. Ah, el equipo rojo, no, no sabía. Por lo que su loguito es rojo, cuando hemos hablado con algunos amigos que sí he escuchado mucho del partido de personas que van a votar. Y a mí me llama la atención las encuestas, ¿ah? Porque ¿por qué? Cuando hablo con amistades, he escuchado mucho de Partido Sí Creo, de Partido Demócrata Verde, y no escucho que alguien me diga Renovación o Fuerza Popular. Y sin embargo están primero en las encuestas. Bueno, te respondo sobre el último. Las encuestas las tomamos siempre nosotros con bastante respeto y con cuidado porque entendemos que tienen diferentes focos de atención. Entonces, no aparecemos en las encuestas. Tampoco estaba dentro de nuestro interés aparecer en las encuestas durante los primeros meses del año, así que si estamos en las encuestas, bienvenido, y agradecemos a la población que se viene sumando a la velita Sí Creo, y a la velita misionera. ¿Por qué Sí Creo como partido y como opción? Bueno, primero deben saber que yo empecé el proyecto de inscripción del partido con Carlos Spa. Tuve la oportunidad de acompañarlo como personero legal titular y luego me retiré para ya comentar y completar el plan de gobierno presentándome como diputado por Lima. ¿Por qué Sí Creo? Porque primero, como bien lo dijo Graciela Trujillo, y eso te lo van a decir todos los candidatos, Carlos Spa es un hombre de palabra. Y él ofreció desde el primer momento que nosotros, los que nos afiliáramos, los que ocupáramos cargos, íbamos a tener un rol importante en el partido, y dentro de ese rol, siempre y cuando nosotros decidiéramos, íbamos a postular a los diferentes para lo cual estábamos invitados. Recalcamos, nosotros, ninguno de los candidatos del partido Sí Creo, hemos pagado para tener un espacio de participación ciudadana en estas contiendas electorales, que quede claro. ¿Y si hubieras pagado lo hubieran dicho? Sí, sí lo hubiera dicho. Ah, correcto. Tú has sido invitado, no eres militante. Yo soy militante, de origen. Ah, me dices que tú has sido parte de la fundación de este partido, ¿no? Sí, soy militante de origen, tengo el 111 en la ficha de inscripción, he sido personero legal titular y ahora postulo por Lima, no solamente por Lima, acuérdense que la diputación es nacional, pero también represento los intereses de nuestros compatriotas y nuestros amigos del interior del país. Yo soy ancashino, guaracino de nacimiento, y no olvidarse de los orígenes es una de las banderas por las que voy al Congreso. Eso es algo que lo que mencionas que pasa mucho. Hay muchos candidatos, muchos congresistas de provincia que se han olvidado totalmente de su región, se olvidan de su provincia y solamente para ellos. Pero lo que pasa es que la ley electoral es bien perversa en ese aspecto. Permiten que personas que viven en la capital, pero que tienen el domicilio, por ejemplo, en el interior, hagan campaña en el interior para postularse por el interior y vengan a ocupar una curul en el Congreso. Hay que ser sinceros. Yo vivo en Lima desde el 2009. Cambié mi domicilio hace muy poco, hasta el 2021, producto de la pandemia. Y hubiera sido para mí muy fácil seguramente hacer campaña en el interior del país, desde dentro de mi ciudad, en Huaraz. Pero eso no es correcto. Hay que ser sinceros, hay que representar
y señalar dónde uno vive y a dónde y a quién representa. Bueno, es muy poco lo hacen, ¿no? Por la conveniencia, ¿no? Sí. Definitivamente. Cuéntanos un poquito de los proyectos de ley que tú como candidato tienes pensado y también como partido. La bandera del partido, sí creo, como su plan de gobierno, Graciela ha hablado en extenso, pero te voy a plantear 3 que considero que son la hoja de ruta, por lo menos que a nivel de macro nosotros tenemos en cuenta. Primero, la lucha contra las papeletas arbitrarias. Es el colmo que haya 3, 4 entidades del Estado que te pongan papeletas por un solo ejercicio de una acción, que es el tema de transportes, por ejemplo, tu Ministerio de Transportes, la policía. Ese es el primer bastión que nosotros estamos destinados a combatir, toda vez que al exceso de carga burocrática también se suma la existencia de corrupción. Tenemos el bono educativo. El bono educativo, ¿en qué consiste? El bono educativo es la facultad que se le da y se le devuelve a los padres de familia para que escojan el centro educativo y el tipo de educación que quieren tener. No podemos sostener en un país tan abierto y pluricultural como el nuestro que tengamos que someter a las personas a determinado tipo de educación solamente y reducido por sus ingresos o su estado económico. Los padres tienen que volver a ejercer su patria potestad en pleno estricto y de ejercicio de sus derechos, y uno de ellos es a través de los bonos y las becas, entregarle estos bonos educativos para que los papás tengan la oportunidad de escoger a qué colegio y a qué colegio no poner a sus hijos. Y finalmente, respecto al plan de gobierno, tenemos en tantos enfoques el tema de la reforma penitenciaria y el sistema de justicia. Nuestro candidato a la presidencia, Carlos Espada, ha hablado de la construcción de macropenales para líderes y cabecillas de organizaciones criminales, extorsivas y de narcotráfico. Coincidimos con ello, pero también tenemos que ser conscientes y sincerarnos que no solamente la construcción de los penales es la fórmula o la solución para que el sistema penitenciario y penal se corrija en nuestro país, sino también reformar el sistema penitenciario y ser sinceros. ¿Por qué a a una persona que es primeriza en la comisión de un delito se le tiene que someter a un régimen penitenciario tan estricto y tan duro? Y los grilletes electrónicos, ¿dónde quedaron? La población carcelaria es excesivamente grande y peor aún, la población carcelaria sin sentencia es la que rebalsa los penales. Es así que tenemos que sentarnos, no solamente los candidatos, sino abrir la mesa y participación de los ciudadanos, los abogados y los juristas para poner fin y poder atacar el problema de raíz con soluciones inventivas, creativas, y no con soluciones de libro, de manual. Eso ya hay que dejarlo de lado. Algo que mencionas, que sí es una problemática grande, es el tema de la reforma penitenciaria, ¿no? Así definitivamente, hoy por hoy se ha hecho un cambio que no creo que sea una solución, porque sabemos que las extorsiones vienen de los penales. Eso lo tenemos claro, ¿no? Que todas las extorsiones vienen de los penales. Bueno, son las cabecillas, ¿no? Porque los que salen, obvio que sale y te mata no es el que está en la cárcel, ¿no? Sino que los que están afuera. Pero las cabezas están ahí adentro. Y trabajan también de la mano con la Policía Nacional, porque cuando nosotros hablamos de cómo llegan los celulares, llegan por la puerta grande, no llegan escondidos porque viene un familiar a dejarlo, ¿no? Si vemos a alguien que tiene un televisor mucho mejor que tiene en tu casa, sí, no pretenderán pensar que un televisor lo va a pasar una persona que viene de visita. Todo eso entra por la puerta grande y lo peor es que ha sido televisado, siempre es televisado. Incluso la última redada que hizo el presidente Geri, bueno, cuando empezó el presidente Geri, fue el penal, hasta una mesa de billar había. Así es. Sí. Ya, ahora, ¿qué se hizo contra esos funcionarios? ¿Qué sanción se le puso? A ver, primero aclaremos para no confundir a la población. La Policía Nacional del Perú ya no tiene competencias dentro del interior del penal, lo tienen los funcionarios del... Claro, los funcionarios de... Claro. Pero sí, existe todavía una unidad de la policía que se encarga de la custodia y resguardo de los penales. Correcto. Que ha venido reducida y venido siendo tratada menos pese a la especialidad que tenía. Nosotros pensamos que la policía debe recobrar ese rol, no solamente en el tratamiento penitenciario, no solamente en el tratamiento de la víctima delincuentes, sino también ese rol de intervenciones en los penales, porque no me van a dejar mentir los ex agentes de la PIP y de la Policía de Investigaciones, así como la Guardia Civil, en su tiempo estas áreas o estas armas de la Policía Nacional combatieron eficazmente la lucha en los penales en el tiempo de terrorismo.
Por otro lado, ¿cómo ingresan estos elementos prohibidos a los penales? Sí, el hecho es muy claro, y tú lo has dicho con todas sus letras, es corrupción en su más alto nivel. Ahora, respondiéndote a la pregunta, ¿qué se hizo con los funcionarios que permitieron el ingreso de estos artefactos prohibidos a los penales? Bueno, entiendo que están siendo sometidos a un proceso disciplinario, el cual tiene 1 año, como todo el mundo sabe, de vigencia, y en el que se puede determinar y deslindar responsabilidades y luego sancionar al efectivo. Pero ¿a quién se sanciona? Se le sanciona al efectivo de pie. Pero cuando saben que el efectivo de pie, el más bajo en la subordinación del INPE, es el que acata órdenes, pero no se sanciona al alcaide, no se sanciona al jefe del INPE, entre otros. Por eso que nosotros combatimos o proponemos combatir el tema de la corrupción desde todos los frentes y todos los niveles, y uno de esos niveles es el INPE. Aun cuando haya muy buenas intenciones de reforma, unificación y entre otros, consideramos que todo esto debe estar centralizado con la figura del SAR anticorrupción. El SAR anticorrupción, como figura autónoma, va a tener competencia de control en todos los estamentos y entidades del Estado. Y con ello vamos a cortar de raíz la corrupción activa y la corrupción pasiva. Correcto. Jan, tú que me imagino que ahora que andas caminando por todo Lima, haciendo tu campaña política, escuchando la problemática, y todos los candidatos lo hacen, todos escuchan cuando están en campaña la problemática, pero tú de llegar al Congreso como diputado, llegas, tienes una curul, ¿cómo vas a hacer para seguir escuchando las problemáticas del pueblo? Yulisa, te agradezco mucho la pregunta porque me abres la puerta para explicar mis 4 propuestas fundamentales por las cuales yo llego o pretendo ocupar una curul en el gobierno nacional. Primero, yo planteo la figura del despacho congresal abierto. ¿Qué es la figura del despacho congresal abierto? Es aquella figura donde a través de la participación ciudadana, ya sea vía activismo, ya sea voluntariado, podamos abrirle las puertas a la población en general, así como a las personas del interior del país y a sus autoridades para que tengan no solamente una mesa de partes, sino una caja de resonancia de sus pedidos y que sean atendidos, de ser personales y poder ser urgentes a través de la figura del impulso congresal y de ser proyectos o reformas normativas a través de la Constitución o la elaboración de proyectos de ley. Ese es el primer punto que tengo dentro de mis propuestas como candidato. Como segundo punto, te habrás dado cuenta en estos últimos días, has visto los temas televisados producto del accidente de tránsito en que cobró la vida de nuestra atleta nacional, lamentable, triste, también la situación como se ha venido dando y las investigaciones, y todo el mundo, si no lo quiere decir, yo sí se lo digo con todas sus letras, el derecho penal hoy por hoy se ha convertido en el derecho penal del amigo, cuando su rol es el derecho penal del enemigo. La propuesta que nosotros traemos es convertir y resaltar nuevamente ese rol que tiene el derecho penal como un ala punitiva contra la delincuencia, contra el agente agresor, y para ello haciendo y trabajando en forma conjunta para una reforma integral del derecho penal. El tercer punto, y no menos importante, es el tema de los incentivos para aquellas personas naturales o jurídicas que quieran hacerse cargo y tengan la valentía de tocar el tema de los pasivos ambientales. ¿Qué son los pasivos ambientales? Son los relaves, son el impacto generado por actividades mineras que generalmente son informales o son artesanales o antiguas antes de la nueva o general minería, con la finalidad que sean borrados, tratados o encapsulados para que esos centros donde ha habido afectación puedan volver a ser zonas productivas. Yo con mucha pena como ancachino que soy, cuando iba a visitar a mi ciudad veía los pasivos ambientales dejados en Ticapampa, todo muy bonito, parecía la cadena de los Andes frente al río, pero cuando no saben la tasa de contaminación y la afectación que mataron a nuestros peces y la agricultura de esa zona. Y finalmente tocamos un punto no menos importante, y ahora en la coyuntura que se viene el día de mañana también el partido Sí Creo invita a todos los abogados a que participen en la contienda electoral por la elección del decano del Colegio de Abogados, y justamente quiero tocar una propuesta sobre ese punto. Queremos incorporar para el cálculo de los costos procesales la conducta negligente del funcionario judicial y la conducta procesal de los abogados en juicio. ¿Por qué? Los juicios duran mucho más tiempo de lo que señala la ley.
Sin embargo, no se sanciona al momento de fijar los costos o el honorario del abogado de la parte vencida, no se fijan dentro del catálogo, la demora por los errores judiciales cometidos por los servidores y no se ve la temeridad procesal con la que actúan los abogados en el proceso. Es por eso que un proceso puede demorar 10, 20, 30 años y no pasa nada. Y los honorarios del abogado litigante de a pie, ¿qué pasa con esos honorarios? Se ven paseados, pospuestos y la figura y la dignidad del abogado y del agremiado se ve vapuleada, se ve minimizada por la carga del cliente. Y además también invitamos a que el decano de cualquiera de los colegios de abogados del Perú que asuma el cargo ponga a disposición la defensa de los agremiados para que intervenga en los procesos y en las comisiones de justicia para implementar estas propuestas que traigo a la población. Correcto. Lo que pasa, Jan, es que estamos viviendo en este tema de la corrupción. Mientras que esto no acabe, no termine, el país no se va a ordenar y todo no va a volver a la normalidad. Porque sí, hay casos que duran muchísimo más tiempo de lo que debería durar y definitivamente nadie lo fiscaliza. Y como le comenté a la candidata anterior, que también es parte de tu partido, esta es una función que hoy por hoy le va a tocar a los diputados, ¿no? Que es el tema de la fiscalización, que hace muchos años que no se hace. A ver, eso es analítico, la fiscalización como rol que tiene el Congreso, de la función que realiza los funcionarios y servidores públicos de las entidades. Pero la fiscalización existe. También existen las figuras de la participación ciudadana, existen las figuras de la rendición de cuentas. Pero como bien sabemos, el último Congreso ha limitado el ejercicio de estos derechos recortando los requisitos para el acceso. Entonces, es cierto, pero no es responsabilidad únicamente de los senadores y diputados asumir ese rol de fiscalización. No, tenemos que devolverle también esa facultad, ese empoderamiento, ese derecho a la población a través de la creación o la reformulación de planes y políticas educativas donde se implante nuevamente el civismo y la participación ciudadana. Nosotros le abrimos la puerta. ¿Y sabes por qué les podemos nosotros abrir la puerta a la ciudadanía en todos los despachos congresales? Por una sencilla razón. El partido Sí Creo no le debe nada a nadie. No tiene gollerías, no tiene sponsors para poder ponerse en la posición de una persona con interés que tenga que rendirle cuentas a quien lo puso en el cargo, porque quien lo va a poner en el cargo son ustedes, no los empresarios, no la gente de interés, no los sectores de poder. Sí, correcto. Algo que tú mencionas, sí, pues se ha perdido mucho el tema del civismo, la gente ya no está comprometida más que solamente el pensamiento de una persona es trabajar y tratar de vivir lo mejor posible, ¿no? Y el resto ya no les importa quién es nuestro presidente, no les importa quién va a ganar en la política, y eso lo vemos en las encuestas, más del 30% de personas que dicen no voy a votar. Y creo que es la primera vez que está pasando, porque las encuestas nos pueden engañar en todo el tema de quién está primero, segundo y tercero. Pero lo que no nos engaña es la persona que te dice, no, yo no voy a votar. Y yo también lo he escuchado mucho. Si bien es cierto, he escuchado que van a votar por partidos que no están ahorita aquí arriba, que ni siquiera aparecen en la foto, porque lo he escuchado de muchos amigos, que yo cuando les pregunto por quién voy a votar, me dicen Ahora Nación, Sí Creo, Partido Verde. No me hablan hasta ahora ni de Fuerza Popular, ni de Renovación, ni mucho menos de Alianza para el Progreso, pero no están en la foto, y sabemos el tema de la manipulación. Pero también hay muchos jóvenes, porque yo trabajo con jóvenes hace muchísimos años, que no saben por qué no van a votar, porque hay demasiados candidatos, me dicen. Otros me dicen, no, Julie, no voy a votar. Y la multa, pagaré mi multa, pero no voy a votar, ¿no? Claro que uno le habla, trata, porque ese no votar puede hacer un cambio a nuestra política. Y lamentablemente es el desinterés que nos ha pasado factura de todos estos malos años que se están armando. Y lo peor es que nosotros no nos damos cuenta que la única manera de cambiar es interesándonos en la política, ¿no? Así es. Y alguien me preguntó, me dicen, los jóvenes no se interesan en la política. Es falso. Los jóvenes no tienen la oportunidad de interesarse en la política. Esa es otra cosa. Y adicionalmente hay una postura que tienen los empresarios y emprendedores hoy por hoy. Prefieren que su trabajador o su empleado trabaje en los días de elecciones a cambio de amortizarle o pagarle la multa o generarle la dispensa antes que generen conciencia cívica y para votar. Y totalmente de acuerdo contigo.
Tenemos ese un gran grueso de 32%, si no es más, de población indecisa que define su voto 2 días antes de las elecciones. Sí, y eso sí es peligroso. Y es tan peligroso e irresponsable como hacen muchos candidatos en señalar que el partido Sí Creo no ha cubrido curules, no ha cubrido la representación regional innecesaria, que cuando lleguemos al poder no vamos a tener bancada. Ese tipo de mensajes que da la ciencia política y sus profesionales es un gravísimo error y es un acto irresponsable que cala en los jóvenes y hacen que se alejen de la política. Hacer política no solamente ir a las contiendas electorales, hacer política es también hacer trabajo de base, posicionamiento y hacer que el proyecto, como el caso que les planteo, el proyecto Sí Creo, continúe en el tiempo. Yo no tenía, como tú bien dices, la obligación de salir a la palestra, al ojo público. Yo tengo familia, yo tengo trabajo, soy un abogado relativamente con un éxito y que me he venido forjando durante todo este tiempo. Sin embargo, no puedo ser ajeno al clamor de mi partido, al clamor de mi país, a las necesidades de la colectividad, que no solamente se toman sus quejas del día a día, sino también no puedo ser ajeno a la niñez que viene y espera quedarse en el país. Correcto. Jan, muchísimas gracias por haber venido el día de hoy. El tiempo nos ha quedado corto. Te invito a decirle a nuestro público de Onda Digital por qué este 12 de abril tenemos que votar por ti. Muchas gracias por la invitación. Este 12 de abril, no te olvides, vota por Sí Creo, por Lima, con el 8, del Chavo del 8, como diputados. Vota por mí, Jan Vergey Salde, si quieres que el derecho penal no sea del amigo y quieres que sea en un derecho penal del enemigo, te esperamos en las urnas. Ok, muchísimas gracias, Jan. Bien, ahí estábamos entonces con Jan Vergey, número 8, candidato para diputado por el partido Sí Creo. Bueno, yo me despido, conmigo será hasta el día lunes, que tengan un buen fin de semana. Chao.